Un empresario solitario llamado Sebastián Ferrer encontró a un niño perdido en las montañas y lo llevó a su hacienda. Un día, al llegar a casa más temprano de lo habitual, quedó conmocionado por lo que vio. El sol se ocultaba tras los altos picos que rodeaban la hacienda El Roble, proyectando largas sombras sobre los viñedos y la fuente de piedra que adornaba la entrada principal. Dentro de esas paredes de adobe y vidrio, Julia Ferrer observaba la puesta de sol desde la ventana de su biblioteca, con una copa de vino blanco en la mano y la mirada perdida en el horizonte. A sus 40 años, Julia era la imagen misma del éxito y el control. Su cabello castaño recogido con elegancia enmarcaba un rostro de rasgos suaves pero decididos. Su vestido de lino y las sandalias de diseño hablaban de una mujer de gustos refinados, pero sus ojos verde claro, normalmente llenos de energía y perspicacia, reflejaban una profunda tristeza. Señorita Julia, la voz de Teresa, la encargada de la casa, la sacó de sus pensamientos. La cena está lista. Julia se giró lentamente, asintiendo con un gesto leve. Gracias, Teresa. Bajaré en un momento, dijo con voz apagada. Cuando la puerta se cerró, Julia dejó escapar un suspiro profundo. Otro día, otra cena solitaria en el vasto comedor de la hacienda. Su mirada se deslizó hacia una fotografía sobre la chimenea, ella, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer de aspecto fuerte que compartía su misma mirada. Mamá, murmuró Julia, rozando con los dedos el marco de la foto. El contraste entre esa imagen del pasado y la realidad actual era desgarrador. Elena Ferrer, antes una mujer vibrante y llena de vida, ahora pasaba sus días deambulando por la hacienda, atrapada en las sombras de su propia mente, víctima de un Alzheimer que avanzaba implacablemente. Julia dejó la copa sobre la mesa de roble y se dirigió hacia el comedor, sus pasos resonaban en los largos pasillos de piedra, enfatizando la soledad que impregnaba cada rincón de esa propiedad tan hermosa como vacía. El comedor, con su mesa larga de madera oscura, parecía burlarse de su soledad. Un único plato la esperaba en la cabecera, acompañado de cubiertos de plata y una copa de cristal tallado. Teresa, la encargada de la casa, sirvió la cena con la precisión de alguien que había trabajado años para la familia Ferrer. ¿Necesita algo más, señorita Julia?, preguntó mientras disponía el exquisito plato frente a ella. No, gracias, Teresa. Puedes retirarte, respondió Julia, con la mirada aún perdida. Cuando Teresa salió del comedor, el silencio envolvió la habitación, acentuando la soledad que Julia sentía en lo más profundo de su ser. A pesar de la exquisitez del platillo, preparado por uno de los mejores chefs de la región, Julia no tenía apetito. Su mente, como todas las noches, se perdió en recuerdos de tiempos mejores. Recordó las cenas familiares de su niñez, repletas de risas y largas conversaciones. Su padre, Arturo Ferrer, siempre tenía alguna anécdota entretenida sobre los negocios familiares, mientras su madre, Elena, lo escuchaba con atención, a veces interrumpiendo con comentarios agudos que hacían reír a todos. Ahora, el silencio era su única compañía. Julia jugueteó con la comida en su plato, más por costumbre que por hambre. Al terminar, se levantó y se dirigió a la habitación de su madre. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando al jardín que se extendía bajo la luz tenue de la luna. Julia se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón se contraía con cada paso. «Mamá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con suavidad, arrodillándose a su lado. Elena giró la cabeza lentamente, sus ojos recorriendo la habitación sin enfocarse realmente en su hija. «Ah, sí, la chica bonita», murmuró con una sonrisa ausente. Julia sintió un nudo en la garganta. La chica bonita era como su madre solía llamarla cuando era niña. Por un breve instante, un destello de esperanza iluminó su corazón, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Sí, mamá, soy yo, Julia», respondió, tomando la mano de Elena entre las suyas. «Julia, qué bonito nombre», dijo Elena, volviendo su mirada hacia el jardín oscuro. «¿Has visto a Arturo?».
Ya debería haber vuelto del trabajo. El corazón de Julia se encogió. Su padre había fallecido hacía 5 años, pero para Elena, atrapada en los laberintos de su memoria rota, Arturo aún vivía, siempre llegando tarde del trabajo. Papá volverá pronto, mamá, mintió Julia, conteniendo las lágrimas. ¿Te gustaría que te leyera un poco antes de dormir? Elena asintió distraída, y Julia tomó un libro de la mesita junto a la cama. Empezó a leerle, como hacía todas las noches, esperando que las palabras pudieran penetrar la neblina que envolvía la mente de su madre. Más tarde, cuando Elena finalmente se quedó dormida, Julia salió de la habitación con cuidado, cerrando la puerta suavemente tras ella. En el pasillo, se apoyó contra la pared, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Cómo era posible sentirse tan sola rodeada de tantas cosas? La hacienda, el personal, la empresa, todo parecía vacío, carente de significado, sin el amor y la conexión que una vez habían llenado su vida. Secando sus lágrimas, Julia se dirigió a su habitación. Mañana sería otro día lleno de reuniones, decisiones importantes y responsabilidades abrumadoras. Otro día de aparentar ser fuerte mientras se sentía cada vez más vacía por dentro. Al prepararse para dormir, Julia miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban la propiedad. La luna llena iluminaba los árboles, creando sombras misteriosas entre los pinos. Por un momento, sintió el impulso de salir, de perderse entre los árboles, de escapar de la jaula dorada en la que se había convertido su vida. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Tenía responsabilidades, una empresa que dirigir, una madre de la cual cuidar. No podía permitirse el lujo de soñar con escapes imposibles. Se metió en la cama, sabiendo que el sueño tardaría en llegar, como siempre. En la oscuridad de su habitación, Julia Ferrer, la mujer que lo tenía todo, se sentía más pobre que nunca. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. En el corazón de las montañas, bajo la misma luna que Julia contemplaba, un pequeño intruso estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La mañana llegó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de seda en la habitación de Julia. Despertó al sonido de su alarma, sintiéndose tan cansada como cuando se había acostado. Otro día más en la vida de Julia Ferrer estaba comenzando. Después de su rutina matutina y un desayuno rápido, Julia se sumergió en su trabajo. Reunión tras reunión llenaban su agenda, con negociaciones complejas y decisiones cruciales para el futuro de la empresa vinícola Ferrer. Cada minuto de su día estaba ocupado, pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, el peso del mundo parecía reposar sobre sus hombros. Señorita Julia, la voz de Teresa interrumpió sus pensamientos. ¿Le gustaría que le sirviera la cena? Julia miró por la ventana de su oficina. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, anunciando el final de otro agotador día. No, Teresa, gracias, respondió Julia, levantándose de su silla. Creo que saldré a caminar. Teresa la miró con preocupación. Pero, señorita, está oscureciendo, y las montañas pueden ser peligrosas a esta hora. Julia esbozó una sonrisa cansada. Estaré bien, Teresa. Solo necesito un poco de aire fresco. Sin esperar una respuesta, Julia salió de su oficina y se dirigió a la puerta trasera de la hacienda. El aire fresco de la tarde la recibió, trayendo consigo el olor a pino y tierra húmeda. Respiró profundamente, sintiendo como parte de la tensión dejaba su cuerpo. Sus pasos la llevaron por un camino conocido que serpenteaba entre los árboles. La luz del día que se desvanecía creaba sombras danzantes entre la vegetación, dándole al bosque un aire misterioso y casi mágico. Por un momento, Julia se permitió olvidar sus responsabilidades, sus preocupaciones, su soledad. Allí, rodeada por la naturaleza, se sentía en paz. De repente, un sonido rompió el silencio del bosque. Julia se detuvo, aguzando el oído. Allí estaba de nuevo, un sollozo ahogado, apenas audible, pero inconfundible.
Provenía de algún lugar cercano, entre los arbustos. Con el corazón acelerado, Julia siguió el sonido. Apartó algunas ramas y entonces lo vio. Acurrucado contra el tronco de un viejo roble, estaba un niño. No debía tener más de 8 años, con el cabello oscuro y desordenado, y ropa sucia y rasgada. Estaba temblando, abrazándose a sí mismo, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de tierra. «Hola», dijo Julia suavemente, tratando de no asustarlo. «¿Estás bien?» El niño levantó la cabeza, sus grandes ojos asustados se fijaron en ella por un momento. Parecía estar a punto de salir corriendo, pero algo en la expresión de Julia lo detuvo. Me perdí», murmuró el niño entre sollozos. Julia se acercó lentamente, arrodillándose frente a él. «No te preocupes. Todo estará bien. Me llamo Julia». «¿Cómo te llamas?» «Ese Sergio», respondió el niño, hipando. «Mucho gusto, Sergio», dijo Julia con una sonrisa tranquilizadora. «¿Puedes decirme cómo llegaste hasta aquí?» Sergio sacudió la cabeza, nuevas lágrimas formándose en sus ojos. «No lo sé. Estaba caminando, y de repente ya no reconocía nada. Traté de regresar, pero todo parecía igual». El corazón de Julia se apretó al ver el evidente miedo y confusión del niño. Sin pensarlo 2 veces, le extendió la mano. «Ven conmigo, Sergio. Te llevaré a un lugar seguro y cálido. Allí podremos averiguar cómo ayudarte a volver a casa». Sergio dudó un momento, pero el frío y el miedo superaron su desconfianza. Tomó la mano de Julia y se levantó con piernas temblorosas. Juntos, se dirigieron de regreso a la hacienda. Julia notó que Sergio cojeaba ligeramente y sin decir nada, lo levantó en brazos. El niño se tensó al principio, pero pronto se relajó, apoyando su cabeza cansada en el hombro de Julia. Mientras caminaban, Julia no podía evitar preguntarse cómo ese niño había terminado tan profundo en las montañas. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo había llegado a estar tan solo y asustado en medio de la nada? Al prepararse para dormir, Julia miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban la propiedad. La luna llena iluminaba los árboles, creando sombras misteriosas entre los pinos. Por un momento, sintió el impulso de salir, de perderse entre los árboles, de escapar de la jaula dorada en la que se había convertido su vida. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Tenía responsabilidades, una empresa que dirigir, una madre de la cual cuidar. No podía permitirse el lujo de soñar con escapes imposibles. Se metió en la cama, sabiendo que el sueño tardaría en llegar, como siempre. En la oscuridad de su habitación, Julia Ferrer, la mujer que lo tenía todo, se sentía más pobre que nunca. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. En el corazón de las montañas, bajo la misma luna que Julia contemplaba, un pequeño intruso estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La mañana llegó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de seda en la habitación de Julia. Despertó al sonido de su alarma, sintiéndose tan cansada como cuando se había acostado. Otro día más en la vida de Julia Ferrer estaba comenzando. Después de su rutina matutina y un desayuno rápido, Julia se sumergió en su trabajo. Reunión tras reunión llenaban su agenda, con negociaciones complejas y decisiones cruciales para el futuro de la empresa vinícola Ferrer. Cada minuto de su día estaba ocupado, pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, el peso del mundo parecía reposar sobre sus hombros. «Señorita Julia», la voz de Teresa interrumpió sus pensamientos. «¿Le gustaría que le sirviera la cena?» Julia miró por la ventana de su oficina. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, anunciando el final de otro agotador día. «No, Teresa, gracias», respondió Julia, levantándose de su silla. «Creo que saldré a caminar». Teresa la miró con preocupación. «Pero, señorita, está oscureciendo, y las montañas pueden ser peligrosas a esta hora». Julia esbozó una sonrisa cansada.
Estaré bien, Teresa. Solo necesito un poco de aire fresco. Sin esperar una respuesta, Julia salió de su oficina y se dirigió a la puerta trasera de la hacienda. El aire fresco de la tarde la recibió, trayendo consigo el olor a pino y tierra húmeda. Respiró profundamente, sintiendo cómo parte de la tensión dejaba su cuerpo. Sus pasos la llevaron por un camino conocido que serpenteaba entre los árboles. La luz del día que se desvanecía creaba sombras danzantes entre la vegetación, dándole al bosque un aire misterioso y casi mágico. Por un momento, Julia se permitió olvidar sus responsabilidades, sus preocupaciones, su soledad. Allí, rodeada por la naturaleza, se sentía en paz. De repente, un sonido rompió el silencio del bosque. Julia se detuvo, aguzando el oído. Allí estaba de nuevo, un sollozo ahogado, apenas audible, pero inconfundible. Provenía de algún lugar cercano, entre los arbustos. Con el corazón acelerado, Julia siguió el sonido. Apartó algunas ramas y entonces lo vio. Acurrucado contra el tronco de un viejo roble, estaba un niño. No debía tener más de 8 años, con el cabello oscuro y desordenado, y ropa sucia y rasgada. Estaba temblando, abrazándose a sí mismo, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de tierra. «Hola», dijo Julia suavemente, tratando de no asustarlo. «¿Estás bien?» El niño levantó la cabeza, sus grandes ojos asustados se fijaron en ella por un momento. Parecía estar a punto de salir corriendo, pero algo en la expresión de Julia lo detuvo. Me perdí», murmuró el niño entre sollozos. Julia se acercó lentamente, arrodillándose frente a él. «No te preocupes. Todo estará bien. Me llamo Julia». «¿Cómo te llamas?» «Ese Sergio», respondió el niño, hipando. «Mucho gusto, Sergio», dijo Julia con una sonrisa tranquilizadora. «¿Puedes decirme cómo llegaste hasta aquí?» Sergio sacudió la cabeza, nuevas lágrimas formándose en sus ojos. «No lo sé. Estaba caminando, y de repente ya no reconocía nada. Traté de regresar, pero todo parecía igual». El corazón de Julia se apretó al ver el evidente miedo y confusión del niño. Sin pensarlo 2 veces, le extendió la mano. «Ven conmigo, Sergio. Te llevaré a un lugar seguro y cálido. Allí podremos averiguar cómo ayudarte a volver a casa». Sergio dudó un momento, pero el frío y el miedo superaron su desconfianza. Tomó la mano de Julia y se levantó con piernas temblorosas. Juntos, se dirigieron de regreso a la hacienda. Julia notó que Sergio cojeaba ligeramente y sin decir nada, lo levantó en brazos. El niño se tensó al principio, pero pronto se relajó, apoyando su cabeza cansada en el hombro de Julia. Mientras caminaban, Julia no podía evitar preguntarse cómo ese niño había terminado tan profundo en las montañas. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo había llegado a estar tan solo y asustado en medio de la nada? Sergio se levantó y se acercó al instrumento con una mezcla de reverencia y emoción. Se sentó en el banco, sus pies apenas tocando el suelo, y por un momento simplemente acarició las teclas con sus pequeños dedos. Luego, para el asombro absoluto de Julia, comenzó a tocar. La melodía que surgió del piano era hermosa y compleja, mucho más allá de lo que se esperaría de un niño de su edad. Los dedos de Sergio se movían con gracia y confianza sobre las teclas, creando una música que llenaba la hacienda de una manera que no había ocurrido en años. Julia se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba presenciando. ¿Quién era este niño? ¿De dónde venía? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que pudiera tocar así? A medida que la música de Sergio continuaba llenando el aire, Julia sintió que algo comenzaba a agitarse dentro de ella, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Sin que Julia lo supiera, en otra parte de la hacienda, Elena Ferrer se detuvo en medio del pasillo. Su rostro, usualmente ausente, mostraba un destello de reconocimiento.
Por un breve momento, sus ojos se aclararon y una sonrisa genuina apareció en sus labios. La música de Sergio estaba despertando algo, no solo en Julia, sino en toda la hacienda Ferrer. Y esto era solo el comienzo. Los días que siguieron a la llegada de Sergio trajeron una serie de cambios a la hacienda Ferrer. Julia, acostumbrada a su rutina solitaria, de repente se encontró con la responsabilidad de cuidar de un niño. Aunque había informado a las autoridades sobre Sergio, la falta de información sobre su origen hacía difícil la búsqueda de su familia. Señorita Julia, dijo Teresa una mañana mientras servía el desayuno. ¿No cree que deberíamos considerar otras opciones para el niño? Quizás un hogar temporal. Julia levantó la vista de su café, frunciendo el ceño. No, Teresa. Sergio se queda aquí hasta que encontremos a su familia. La firmeza en su voz sorprendió incluso a Julia. En los pocos días que llevaba allí, Sergio había traído un rayo de vida a la hacienda que ella no estaba dispuesta a perder. Como usted desee, señorita, respondió Teresa, aunque Julia pudo ver la preocupación en sus ojos. Más tarde ese día, mientras Julia trabajaba en su estudio, el sonido del piano volvió a llenar la casa. Se había convertido en una rutina desde la llegada de Sergio. El niño pasaba horas sentado al piano, tocando melodías que iban desde canciones infantiles simples hasta piezas complejas que Julia no podía creer que alguien tan joven pudiera interpretar. Dejando a un lado sus documentos, Julia se dirigió a la sala principal. Allí encontró a Sergio completamente absorto en la música, sus pequeños dedos volando sobre las teclas con una habilidad sorprendente. Es hermoso, Sergio, dijo Julia cuando terminó la pieza. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Sergio se encogió de hombros, un gesto que Julia había aprendido a interpretar como no recuerdo o no quiero hablar de ello. Solo lo sé, respondió el niño, con los ojos fijos en las teclas. Julia se sentó a su lado en el banco. Sabes, mi madre solía tocar el piano. Llenaba esta casa de música todos los días. ¿Y ya no toca? Preguntó Sergio, curioso. Julia sintió una punzada de dolor en su pecho. No, ya no. Está enferma, y no recuerda cómo hacerlo. Sergio asintió, como si entendiera perfectamente lo que significaba perder los recuerdos. Ambos permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Puedo tocar para ella? Preguntó Sergio de repente. Tal vez la música la ayude a recordar. Julia sintió un nudo formarse en su garganta. Claro, Sergio. Creo que le gustaría eso. Esa tarde, Julia llevó a su madre a la sala principal. Elena caminaba lentamente, apoyada en el brazo de Julia, con la mirada vaga, como de costumbre. Julia la guió con cuidado hasta un sillón cerca del piano, donde Sergio ya estaba sentado, esperando. Mamá, dijo Julia suavemente, guiándola hacia su sillón favorito, ¿recuerdas a Clara? Al principio, Elena pareció no entender, su mirada vagaba por la habitación sin dirección. Pero a medida que Sergio continuaba tocando, algo en sus ojos se aclaró. Se sentó con más rigidez y miró directamente al piano. Clara, murmuró. Ella tocaba esta canción. Julia sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez en años que su madre mencionaba el nombre de Clara por su cuenta. Sí, mamá, respondió Julia, arrodillándose junto a ella. Clara tocaba esta canción. ¿Puedes contarme más sobre ella? Por un momento, Elena parecía estar en otro lugar, su mente viajando a un pasado distante. Luego, como si las notas del piano despejaran el velo de su memoria, habló con una voz más firme de lo que Julia había escuchado en mucho tiempo. Clara era como una hija para mí. Tan talentosa, tan llena de vida. Llenaba esta casa de música y alegría, dijo Elena, su voz temblando ligeramente, pero manteniendo un tono de claridad inusual. Pero había tristeza, tanta tristeza. Julia escuchaba en silencio, apenas atreviéndose a respirar. ¿Qué pasó con Clara, mamá? Preguntó en voz baja.
Elena cerró los ojos como si reviviera un dolor antiguo. Tu padre, él cometió un error. Un terrible error, continuó Elena, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Y Clara, mi pobre Clara. Se fue, y nunca volvió. Julia apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su madre lo sabía todo. Sabía lo que su padre había hecho y había intentado proteger a Clara. Mamá, ¿sabes dónde fue Clara? Preguntó Julia, desesperada por respuestas. Elena sacudió la cabeza con tristeza. Nunca lo supe. Traté de encontrarla, pero fue en vano. Ella se llevó a su bebé y se fue, lejos de nosotros. Julia sintió una punzada en el corazón al pensar en lo que Clara debió haber sufrido al marcharse, embarazada y sola. ¿Dónde había ido? ¿Por qué nunca había vuelto? Cuando la música de Sergio se desvaneció, Elena pareció volver a la realidad, su mirada una vez más desorientada. Julia supo que el momento de claridad había pasado. ¿Cómo te sientes, mamá? Preguntó Julia con ternura, acariciando la mano de Elena. Elena miró a su alrededor, confundida. Julia, ¿qué estamos haciendo aquí? Julia sonrió tristemente. Solo estábamos escuchando música, mamá. Esa noche, después de haber acostado a Sergio y asegurado que su madre estaba bien, Julia se encerró en su estudio. Necesitaba encontrar alguna pista, algo que la llevara hasta Clara. Rebuscó en viejas cajas llenas de documentos, cartas y fotos, buscando algún indicio. Mientras pasaba las manos por papeles amarillentos por el tiempo, encontró un sobresellado, con una inscripción en la parte frontal, escrita en la elegante caligrafía de su madre, para Julia, cuando llegue el momento. Con las manos temblorosas, Julia abrió el sobre. Dentro, había una carta y una pequeña llave. Empezó a leer la carta, su corazón latiendo a un ritmo acelerado. Mi querida Julia. Si estás leyendo esto, es porque el pasado ha encontrado la manera de alcanzarnos. Hay cosas que necesitas saber, verdades que he guardado durante demasiado tiempo. Julia leyó cada palabra con una mezcla de incredulidad y angustia. En la carta, su madre explicaba que siempre había sabido sobre Clara, sobre su embarazo y sobre la traición de Arturo. Pero también mencionaba un nombre, Sarah Miller, y una dirección. Parecía que Clara había adoptado un nuevo nombre para empezar una nueva vida. La última línea de la carta hizo que el corazón de Julia diera un vuelco. Encuentra a Clara. Ella tiene las respuestas que necesitas. Y recuerda, el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Julia miró la pequeña llave que acompañaba la carta. Sabía que este era el primer paso hacia la verdad, hacia descubrir lo que realmente había sucedido. Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y marcó un número. Arthur, soy Julia Ferrer. Necesito tu ayuda para encontrar a alguien. Arthur era un viejo amigo y detective privado. Mientras le explicaba la situación, Julia sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiarlo todo, un viaje al pasado lleno de secretos, pero también hacia un futuro incierto. Cuando colgó el teléfono, Julia se quedó mirando la pequeña llave que había estado en el sobre. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que pronto tendría algunas respuestas. Se giró hacia la puerta de su estudio, pensando en Sergio, durmiendo al final del pasillo, completamente ajeno al torbellino de emociones y revelaciones que rodeaban su existencia. Voy a descubrir la verdad, se prometió en voz baja. Por ti, por Clara, y por todos nosotros. Lo que Julia no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de todo lo que conocía, revelando secretos aún más profundos de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Julia. Mientras esperaba noticias de Arthur, se sumergió en su trabajo y en cuidar a Sergio, pero su mente siempre estaba en el pasado, en Clara y en las respuestas que esperaba encontrar. Una tarde, mientras Julia trabajaba en su despacho,
su teléfono sonó. Era Arthur. Julia, creo que la encontré, dijo Arthur sin rodeos. Sarah Miller. Vive en un pequeño pueblo a unas horas de aquí. El corazón de Julia dio un vuelco. ¿Estás seguro? Casi seguro, respondió Arthur. Los detalles coinciden. Trabaja como profesora de música en una escuela local. Y hay algo más, se detuvo. Tiene un hijo. Julia cerró los ojos, tratando de procesar la información. Gracias, Arthur. Mándame la dirección. Iré yo misma. Después de colgar, Julia se quedó inmóvil por un momento, abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, se levantó y se dirigió a la sala donde Sergio tocaba el piano. Sergio, dijo suavemente, interrumpiendo su práctica. Necesito hablar contigo. El niño la miró con curiosidad. ¿Pasa algo, Julia? Julia se sentó a su lado en el banco del piano. Tengo que hacer un viaje importante. Solo será por un día o dos. Sergio bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con las teclas. ¿Vas a buscar a mi familia? Preguntó en voz baja. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Julia con suavidad. Escuché a Teresa hablar por teléfono, dijo Sergio. Hablaba de encontrar a alguien. Julia tomó aire, sabiendo que no podía mentirle. Sí, Sergio. Voy a buscar a alguien que podría saber más sobre ti y tu familia. Te prometo que cuando regrese, te contaré todo lo que haya descubierto. ¿Está bien? Sergio asintió lentamente. ¿Puedo seguir tocando el piano mientras no estés? Preguntó tímidamente. Julia sonrió, abrazándolo con ternura. Por supuesto que sí. Tu música es un regalo para esta casa. Al día siguiente, Julia condujo por un camino rural hacia el pequeño pueblo donde Arthur le había dicho que vivía Sarah Miller, la mujer que una vez fue Clara. Mientras avanzaba, su mente estaba llena de preguntas y emociones encontradas. ¿Cómo reaccionaría Clara al verla? ¿Qué le diría sobre Sergio? Y, lo más importante, ¿qué le había pasado todos esos años? Finalmente, llegó al pueblo. Las montañas se alzaban a lo lejos, y el paisaje era tranquilo, muy diferente de la vida agitada que Julia conocía en la hacienda. Siguiendo las indicaciones de Arthur, se detuvo frente a una modesta casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado. En el porche, había un viejo piano vertical. Julia salió del coche con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Los momentos que pasaron antes de que alguien respondiera se sintieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, y allí, frente a ella, estaba una mujer en sus 50, con el cabello oscuro salpicado de canas y unos ojos que Julia reconoció de inmediato, los ojos de Sergio. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Julia, susurró la mujer, su voz entrecortada. No puedo creer que seas tú. Clara, murmuró Julia, con el corazón apretado. O deberías decirme. Sara. Clara, o más bien Sara, asintió, sus ojos llenos de emociones contenidas. Dio un paso atrás, dejando que Julia entrara en la casa. El interior era cálido y acogedor, lleno de fotografías y partituras musicales. Pero lo que más llamó la atención de Julia fue la ausencia de fotos de Sergio. Se sentaron en la sala, en un silencio incómodo. ¿Cómo me encontraste? Preguntó finalmente Sara, con una voz temblorosa. Busqué entre las cosas de mi madre, respondió Julia. Encontré una carta, una dirección. Y necesitaba saber la verdad. Sobre ti. Sobre Sergio. Sara cerró los ojos al escuchar el nombre de su hijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Está bien? Preguntó entre sollozos. ¿Mi pequeño Sergio está bien? Julia asintió lentamente. Lo encontré en las montañas, cerca de la hacienda.
Estaba perdido y asustado, pero ahora está bien. Lo he cuidado desde entonces. Sara cubrió su rostro con las manos, abrumada por la emoción. Lo perdí, sollozó. Hubo un accidente. El coche, salimos de la carretera cerca de la finca Ferrer. Me desmayé, y cuando desperté, Sergio había desaparecido. Lo busqué desesperadamente, pero nadie lo encontraba. Pensé que lo había perdido para siempre. Julia la miró con compasión, comprendiendo por fin el sufrimiento que Clara, o Sara, había soportado. Sergio está bien, dijo con voz tranquilizadora. Pero, necesita a su madre. Sara levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No sé cómo enfrentarlo, susurró. No sé cómo explicarle todo. Que lo abandoné, aunque no fue mi intención. Que lo perdí. Julia tomó su mano con firmeza. No lo perdiste, Sara. Él te necesita, y tú lo necesitas a él. Todo lo demás, lo podemos resolver juntos. Después de unos minutos de silencio, Sara asintió. Julia pudo ver que el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una determinación renovada. ¿Puedo verlo?, preguntó Sara finalmente, su voz temblando de emoción contenida. Por supuesto, respondió Julia con una sonrisa. Vamos a casa. El viaje de regreso a la hacienda fue tranquilo, pero lleno de tensión contenida. Sara miraba por la ventana, nerviosa, mientras las montañas se acercaban. Julia podía sentir el torbellino de emociones que debía estar sintiendo su medio hermana, y no podía culparla. Cuando llegaron, Teresa los esperaba en la puerta con una mirada inquisitiva pero llena de comprensión. No hizo preguntas, y Julia agradeció su discreción. Sergio estaba en la sala, como de costumbre, tocando el piano con una melodía suave y melancólica. Al escuchar las voces en la puerta, se detuvo y se giró. Al ver a la mujer que estaba con Julia, sus grandes ojos se abrieron de par en par. Mamá, susurró Sergio, como si no pudiera creer lo que veía. Sara dio un paso adelante, con las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Sergio, mi amor, dijo en un susurro tembloroso. He vuelto. El niño corrió hacia ella, y madre e hijo se abrazaron con fuerza, como si nunca quisieran separarse otra vez. Julia observó la escena con lágrimas en los ojos, sintiéndose aliviada de que Sergio finalmente estuviera de vuelta con su madre. Te perdí, mamá, murmuró Sergio, enterrando su rostro en el hombro de Sara. Lo sé, mi amor, respondió Sara, acariciando el cabello de su hijo. Pero ya no nos vamos a perder de nuevo. Esa noche, después de la emotiva reunión, la casa se sentía diferente. No solo por la presencia de Sara, sino por algo más. Parecía como si la hacienda Ferrer, que había estado sumida en un silencio de tristeza durante tanto tiempo, finalmente respirara de nuevo. Julia se sentó en su estudio, observando la llave que había encontrado en el sobre de su madre. Sabía que la verdad no estaba completamente descubierta. Todavía había cosas que debía saber sobre el pasado, y esa llave probablemente era la clave. Decidió que era hora de abrir el último capítulo. Subió al desván, donde su familia guardaba sus viejos recuerdos y pertenencias. Buscó un pequeño baúl que su madre había mencionado en la carta, uno que llevaba cerrado desde que Julia era una niña. Cuando lo encontró, colocó la llave en la cerradura y la giró con cuidado. El baúl contenía una serie de cartas y documentos que detallaban todo lo que su madre había intentado ocultar, la historia de Clara, la traición de su padre, y los esfuerzos de Elena para enmendar lo que Arturo había hecho. Pero también encontró algo más. En el fondo del baúl, había una fotografía de su madre, Clara, y una mujer mayor, a la que Julia no reconoció de inmediato. Detrás de la fotografía, su madre había escrito, la verdad es que la familia es más que la sangre. Julia se dio cuenta de que, aunque su familia había estado rota, ahora tenía la oportunidad de reparar las heridas. La hacienda Ferrer podía convertirse nuevamente en un hogar lleno de amor, música y esperanza,
gracias a la llegada de Sergio y al reencuentro con Sara. Al cerrar el baúl, Julia sintió una paz que no había sentido en años. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Tenía una familia que proteger y un futuro que construir. Bajó las escaleras y entró en la sala, donde Sergio estaba sentado en el piano, esta vez acompañado por su madre, tocando juntos una suave melodía que llenaba la casa de una nueva energía. Julia se unió a ellos, sentándose cerca y sonriendo. Sabía que, aunque el pasado había estado lleno de secretos y dolor, el futuro ofrecía algo mucho más brillante. La música había vuelto a la hacienda Ferrer, y con ella, la esperanza de una nueva vida para todos. Fin.